Buen día, jóvenes. Esta semana vamos a recordar y profundizar un poco más el uso de los cuantiles al momento de organizar datos. Antes de empezar, es necesario mencionar que la idea no es presentar una situación compleja para luego darle solución. La idea es explicar con una situación sencilla cómo usar los cuantiles. Para eso se les presenta la siguiente situación significativa. Uno de los aspectos importantes al momento de dar solución a una situación significativa, a una situación problemática, es reconocer las condiciones. Para ello, vamos a subrayar en esta situación significativa cuáles son esas condiciones que se nos presentan. Entonces, tenemos que en la dirección del Colegio Pedro Pablo de Mostajo decide realizar una campaña de ambientación en el plantel educativo, ¿no? Con la participación de los estudiantes de todos los grados. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una primera condición. Dice los estudiantes de todos los grados. Tenemos una primera condición. Con miras a la proximidad de la Navidad, para esto solicita el apoyo del profesor de matemática para seleccionar de entre todos los estudiantes 15 estudiantes. O sea, ahí tenemos otra condición, ¿no? Dice que vamos a seleccionar de entre todos los estudiantes, solo vamos a seleccionar 15 estudiantes. Además nos dice que deben ser 3 de cada grado. El profesor ha decidido que organizará los grupos de la siguiente manera. O sea, ahí viene otra condición. La primera semana organizará grupo de 3 integrantes. Listo, entonces la primera semana serán grupos de 3 integrantes y la segunda semana serán grupos de 5 integrantes. Listo. Entonces aquí tenemos nosotros las primeras condiciones que se nos presentan en la situación. Bueno, para este fin el profesor organiza una competencia, una carrera de 100 metros, ¿ya? Y los últimos 3 puestos de cada grado formarán parte de los 15 seleccionados. Aquí tenemos otra condición. Nos dice que los últimos o los 3 últimos puestos de cada grado formarán parte de los 15 seleccionados. Luego los tiempos que se hayan logrado se armarán. Luego, según los tiempos que hayan logrado, se armarán los grupos. Aquí tenemos otra condición, que los grupos se van a armar según los tiempos que se hayan logrado. Y para esto vamos a utilizar dos cuantiles. Vamos a utilizar los terciles y los quintiles. Terciles y quintiles. El profesor entrega los resultados de la competencia. Según esto, se adjunta al final del texto los resultados. Aquí podemos ver los resultados que se va a obtener de esta prueba ficticia. ¿Qué alumnos formarán parte del grupo? Se crea una lista. Bien. De aquí ya tenemos que reconocer qué es lo que nos pide la situación significativa. De forma común y corriente, ¿no? Podemos identificar lo que nos pide la situación significativa a través de las interrogantes, como en este caso, qué alumnos formarán el grupo de 15. Otra interrogante, cómo se formará la lista. Pero aquí dice cómo se formaría la lista. ¿Qué lista? Eso quiere decir que por ahí tenemos otra condicionante. Entonces dice, entrega una lista de elección con los nombres de quienes formarán los grupos durante la primera y la segunda semana. Muy bien, esta es nuestra condicionante de esta pregunta. Bien, jóvenes, entonces hasta el momento solamente hemos reconocido las condicionantes y las interrogantes. Para empezar a resolver esta situación significativa, pues vamos a considerar los datos que nos proporcionan. Aquí tenemos la lista de todos los estudiantes de grado y los tiempos que han completado ellos la carrera de 100 metros cuadrados. Bien,
A simple vista podemos ver que se ha organizado esta lista de forma alfabética. Entonces, lo que tenemos que hacer es llevar estos datos, ¿no? Copiarlos en una hoja. Ustedes utilizarán su cuaderno, su blog. Si tienen acceso a una computadora, excelente. Yo voy a utilizar una hoja en Excel para poder resolver y poder ir trabajando. Entonces, lo que hacemos es colocamos todos los datos que nos dan de forma alfabética, como nos han dado, y como lo primero que nos están pidiendo es seleccionar de entre todos los estudiantes 15. Solo 15 vamos a seleccionar, ¿ya? Esa es la condición. Vamos a seleccionar 15 estudiantes. 3 de cada grado, los últimos 3 puestos de cada grado. O sea, para cumplir esta condición, debemos tomar los 3 últimos puestos de cada grado. Bien, sabiendo esto, empezamos. Como lo que nos interesa son los 3 últimos lugares de cada grado, vamos a proceder a ordenar nuestra lista, nuestra tabla de datos según el grado. ¿Listo? Ya lo tenemos. Entonces vamos a representar los datos que nos piden. Nos piden los 3 últimos puestos. Vamos a representar esos datos. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a crear una tabla de doble entrada. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer una tabla de doble entrada. Listo. Entonces, empezamos. Tenemos acá 284, 283, 284. Como podemos ver, está totalmente desordenado, ¿no? Entonces ustedes al momento de ordenar tienen que tener mucho cuidado porque no solamente nos piden los 3 últimos lugares por grado, sino que al momento de ordenar también tenemos que ordenar los tiempos que han hecho cada estudiante para que sea más sencillo. Bien, en ese caso vamos a realizarlo de la siguiente manera. Primero lo voy a ordenar por grados, luego lo voy a ordenar por los tiempos. En el caso de los grados va a ser de menor a mayor porque quiero que esté primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y secundaria. Y en el caso de los tiempos también lo voy a ordenar de menor a mayor porque recuerda que lo que yo necesito son los últimos puestos. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como tú lo tienes que escribir. Realizado esto, ya la situación es muy sencilla, ¿no? En el caso de primero, vemos que los 3 últimos lugares son estos de aquí. Entonces, estos van a formar parte de nuestra tabla de doble entrada. ¿Ya? Recuerda que no queremos toda la información, solo queremos aquellos que cumplan las condiciones. Y las condiciones dicen claramente los 3 últimos lugares de cada grado. Luego nos vamos para el caso de segundo. Nos ubicamos aquí, vemos los 3 últimos lugares. Seguimos en el caso de tercero, la misma, los 3 últimos lugares. En el caso de cuarto, la misma situación, los 3 últimos lugares. Recuerden que la idea no es presentarle una situación compleja, ¿no? Sino una situación sencilla, porque la intención de este ejercicio es entender cómo vamos a trabajar los cuantiles. Muy bien. Ahora, ¿hemos cumplido la condición de los 3 últimos puestos de cada grado? Sí. Nos dan otra condición que tiene que ser 15 estudiantes. Verifiquemos. Si hacemos una contabilidad, tenemos específicamente 15. Entonces vamos a ver acá, ¿no? Número total de datos. Vamos a calcular. Vamos a ver si es verdad. Y sí, efectivamente, como podemos ver, tenemos 15 datos y eso es lo que nos dicen. 15 estudiantes, tenemos 15 estudiantes. Tenemos 15 estudiantes, ahí está, ¿no? Muy bien, entonces esto lo vamos a dejar marcadito porque tenemos 15 estudiantes.
Los demás datos ya no nos interesa, así que tranquilamente podemos prescindir de ellos, no hay ningún problema. Nos quedaríamos solamente con la información que es relevante para nuestro trabajo, que en este caso es este de aquí, ¿no? ¿Cómo quedaría nuestra respuesta? Quedaría de la siguiente manera. Listo. Seleccionar de entre todos los 15 estudiantes 3 de cada grado. Ahí está. 3 de primero, 3 de segundo, 3 de tercero, 3 de cuarto y 3 de quinto. ¿Y qué son los 3 últimos puestos? Efectivamente, ya hemos comprobado que son los últimos puestos. Al contabilizar tenemos 15, que son los datos totales. Hasta aquí, la primera parte ya lo hemos resuelto. ¿Qué más nos pedían? Dice que según los tiempos que hayan logrado, ¿ok? Esto vendría a ser entonces mi condicionante. Según los tiempos que hayan logrado, se armarán los grupos. Para ello se usará 2 cuantiles. Los terciles y los quintiles. Muy bien, entonces vamos a trabajar con estos 2 datos, ¿ya? Nos vamos a nuestra tabla que de doble entrada. Este dato ya no nos interesa, lo podemos borrar y nos vamos a quedar acá. Entonces ya no nos interesa el tiempo porque ya lo usamos, ya nos permitió determinar quiénes van a formar el grupo de 15. Ahora lo que nos piden es determinar los terciles y los quintiles. Muy bien. Muy bien. Entonces, a ver, para hacer el trabajo más sencillo, vamos nosotros a ordenar de menor a mayor esta columna. ¿De acuerdo? Esta columna. Una vez que ya hemos ordenado, ahora sí podemos prescindir de esa información. Muy bien. Nos piden los terciles y los quintiles. Terciles por acá. Quintiles por acá. Listo. Ya. Muy bien. Como los terciles y los quintiles son medidas de localización, le vamos a agregar una columna más aquí. Entonces, vamos a poner acá localización. ¿Por qué vamos a ponerle localización? Porque los terciles y los quintiles son medidas de localización. Aquí lo único que tengo que hacer es simplemente colocar 1, 2 y hasta el final. Listo. Ahí está. Estas son las medidas de localización. Entonces, empecemos con los terciles. ¿Cómo vamos a calcular los terciles? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es considerar el número total de datos que tenemos. En este caso, el número total de datos que tenemos viene a ser 15. Y lo vamos a dividir entre 3. ¿Por qué lo estamos dividiendo entre 3? Porque terciles viene de la palabra tercia. Acuérdate, tercia, un tercio. Eso quiere decir que el número total de datos, ¿no?, que en este caso son 15, lo vamos a dividir entre 3 porque nos piden los terciles. Muy bien. Tenemos como resultado el 5. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la columna de localización yo voy a buscar este número. Acá lo tenemos. Ahí lo tenemos. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Ahí está. Ahí lo tenemos. Eso quiere decir que el tercil 1 se encuentra acá. Recuerden que ese 1 tiene que estar como subíndice. Ahí tenemos el tercil número 1.
Muy bien. Ahora, yo quiero saber dónde voy a ubicar el segundo tercil, porque aquí hemos ubicado el tercil número 1. Para saber dónde voy a ubicar el segundo tercil, lo único que vas a tener que hacer es, vas a multiplicar el número total de datos, que en este caso es 15, por el número de tercil que deseas calcular. Como queremos calcular el segundo tercil, diremos 2. El producto lo vamos a seguir dividiendo entre 3, porque los terciles, recuerda, divide el conjunto de datos en 3 partes iguales. ¿Qué resultado nos sale? 10. Entonces vamos a buscar el segundo tercil en esta columna de localización y lo tenemos acá. Ahí está. Eso quiere decir que en esta fila vamos a colocar tercil número 2. Listo. Siempre recordarte que el número 2 tiene que ir como subíndice. Listo. Tercil número 2. Ahora, como el tercil divide al conjunto de datos en 3 partes iguales, ya no es necesario representar el tercer tercil, porque el tercer tercil quedaría en este lugar, es el último de los datos. Entonces ya no es necesario colocarlo. Muy bien, borremos este de acá. Ahora hablemos de los quintiles. ¿Ya? Hablemos de los quintiles. Para que no haya confusión, vamos a ponerle esto del mismo color, de tal manera que no haya confusión. Bien, quintiles. Quintiles viene de la palabra quinto, ¿no? De un quinto. Es decir, que los quintiles dividen el conjunto total de datos en 5 partes iguales. Entonces lo que hago es muy sencillo. Divido el número total de datos entre 5 porque son 5 partes. ¿Cuánto me sale? Me sale 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Muy sencillo. Vamos a trabajar con un color verdecito. Buscamos en la columna de localización el número 3 porque ese nos indica que ahí se va a ubicar el quintil número 1. El quintil número 1. Nuevamente, no te olvides que siempre ese número va como subíndice. Muy bien. Ahora, si yo lo que quiero es calcular el segundo quintil, muy sencillo. ¿Qué voy a hacer? Tomo el número total de datos, lo voy a multiplicar por 2 porque quiero calcular el segundo quintil y ese producto lo voy a dividir entre 5 porque son 5 partes iguales. ¿Cuánto me está saliendo? 6. Entonces busco en la columna de localización el número 6, que acá lo tengo, y en la fila que le corresponde voy a colocar el quintil número 2. Listo, número 2. Y si yo quiero calcular el tercer quintil, muy sencillo. En lugar de 2 le pongo 3 porque el tercer quintil me sale 9. Sigo con el mismo procedimiento, busco el 9, ya lo encontré. Y en la fila que le pertenece al 9, colocaré quintil número 3. Muy bien. Si quiero hallar el cuarto quintil, reemplazo el 3 por el 4. Busco el resultado en la columna de localización y en la fila donde se encuentra esa localización colocaré quintil número 4. Ya no es necesario colocar quintil número 5 porque son 5 partes. Acá tengo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Por defecto se entiende que esta es la quinta. Entonces, en el caso de los quintiles solo es necesario presentar 4 de ellos. En el caso de los terciles solo es necesario presentar 2 de ellos.
Bien, entonces nuestro resultado quedaría de esta manera. Quedaría de esta manera. Ahí lo tienen ustedes, ¿no? Según los tiempos que se haya logrado, se armará los grupos. Para ello usará dos cuantiles. Los terciles, que aquí lo tenemos, los quintiles, que aquí lo tenemos, ¿no? Muy bien, ahí se ve un poco mejor. ¿Qué más nos piden? Vamos a ver. La primera semana organizará grupo de 3 integrantes y la segunda semana de 5 integrantes cada grupo. Ah, mira, aquí en realidad no tenemos que operar, sino que lo que tenemos que hacer es clasificar. Nos dicen que la primera semana son 3 integrantes. Muy bien. 3 integrantes. Listo. Entonces, analicemos aquí un momento, por favor. Miren, acá tengo yo los quintiles. Si yo pinto esta parte de un color cualquiera, digamos este es el éxito, ¿no es cierto? Me está agrupando a 3 estudiantes. ¿Se dan cuenta? 3 estudiantes. Interesante, ¿no? Si yo agrupo estos 3 y lo pinto de un color distinto, vamos a ver, le ponemos por aquí un plomito, también me agrupa a 3 estudiantes. Vamos a borrar esto de aquí. O sea, ya creo que ustedes se han dado cuenta que si la condición para la primera semana es que cada grupo esté conformado por 3 integrantes, pues los quintiles nos permiten justamente hallar quiénes conformarían esa primera semana. Listo. Ahí está. Muy bien. Luego, ¿qué más nos dicen? Nos dicen que la segunda semana son 5 integrantes cada grupo. Muy bien. ¿Cuál de estos cumple esa condición? Vamos a verlo. Vamos a quitar esto primero, ¿no?, para ver cuáles cumplen esa condición. Y mira lo que tenemos aquí. Resulta que los terciles me agrupan de 5 en 5, como podrás ver. Vamos a pintarlo de este color. Ahí está, mira, ¿ves? De 5 en 5. Entonces ya por deducción podemos determinar que esta es la segunda semana. Listo, ahí está. ¿Okay? Entonces lo que nos piden es segunda semana 5 integrantes. Muy bien, entonces aquí estaría, ¿ves? Entonces los terciles nos permiten calcular la segunda semana. Vamos a quitarle el color que hemos utilizado. Y simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a representar esto de otra manera. Listo. Ahí está. Muy bien. Igual acá. Vamos a colocar esto de aquí. ¿Cierto? Vamos a combinarlo. Listo. Y este grupo también queda pues de la misma manera. Listo. Como les digo, no es necesario colocar que es el tercil 2 porque se sobreentiende que tercil 1, tercil 2, acá sería el tercil 3, ¿verdad? Se sobreentiende. Muy bien, lo mismo vamos a hacer aquí. Lo mismo vamos a hacer ahí. Vamos a combinarlo. De la misma manera. Lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a combinarlo. Lo mismo haremos acá. Vamos a combinarlo. Y lo mismo haremos aquí. Vamos a combinarlo. Eso es. Nuevamente, recuerden que no es necesario colocar que este último grupo es el quintil 5 y que este es el tercer 3. No es necesario, ¿ya? Porque eso ya se sobreentiende. Entonces nuestro ejercicio quedaría de esta manera.
Listo. Así nos quedaría el ejercicio. Pueden ustedes visualizarlo acá. Listo, ahí lo tienen. De esta manera quedaría nuestro ejercicio. Muy bien. Ahora, ¿qué nos piden aquí? Dice, se desea entregar una lista a la dirección de la institución educativa con los nombres de quienes formarán los grupos durante la primera semana y la segunda semana. ¿Cómo se formará la lista? Perfecto. Acá esto ya es a criterio de ustedes. Esto ya es a criterio de ustedes. Entonces, lo que ustedes podrían hacer, por ejemplo, ¿no? En el caso de la primera semana, pues tenemos de la siguiente manera. Vamos a copiar todo esto. Vamos a copiar aquí. Y acá diremos, ¿no? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. ¿Quiénes lo conforman? Pues ahí está. ¿Cierto? Ahí está. Listo. Quedaría de esta manera. Ahora, si yo quiero si yo quiero determinar los grados de cada uno de ellos por alguna información adicional, pues simplemente se coloca de esta manera. Muy bien. Ahora, ¿quiénes conformarán el segundo grupo? En la segunda semana, pues tenemos acá así. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Ahí está. Esto ya no nos interesa, obviamente. Y esto de acá lo vamos a insertar aquí, ¿no? Entonces nos quedaría de esta manera. Siempre deben tratar de tener una buena presentación al momento de dar una información. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro ejercicio quedaría de esta manera. Como les decía hace un momento, la idea no es resolver un ejercicio complicado. La idea es que ustedes comprendan cómo se calculan los terciles y los quintiles. Bien, queridos estudiantes, eso sería todo. Ya por WhatsApp se les estará indicando cuál es la actividad que deben realizar esta semana. Muy buenas tardes.